Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al episodio número 4 de Fragmento de Vida. En el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Ailén Verón. Bueno, Ailén, comentanos cómo fue tu infancia, cómo estuvo compuesta tu familia. Bueno, mi familia, mi entorno familiar siempre fue mis abuelos, mi tía, mis hermanos y mi mamá. Siempre me crié así y de parte paternal no tengo recuerdos porque no estaba directamente. Y yo me criaba con mis abuelos ya que mi mamá tenía que ir a trabajar. Trabajaba y los domingos venía de vuelta a casa, nos veíamos y siempre nos llevaba a pasear los domingos. Y después empezaba la semana y de nuevo era. Nosotros nos quedamos con mis abuelos, con mis tíos y ella iba a trabajar. Hasta que creo que después de 3 años más o menos, conocí a mi papá Marcelo, que está ahora. Lo conoció porque... Tu papá Marcelo vendría a ser la pareja actual de tu mamá. Sí. Bueno, mi papá la conocí a mi mamá porque trabajaban los dos de la mano al frente. O sea, mi mamá trabajaba en un local y la mano al frente trabajaba justo adelante, trabajaba mi papá. Y bueno, mi papá se empezaron a conocer, se empezaron a ver, venía a casa. Y mi mamá siempre me decía que yo de chiquita lloraba porque cuando venía a visitarnos siempre él tenía que volver a su casa. Y yo lloraba porque se iba, porque me hacía falta eso de... Yo quería tener a mi papá, porque no lo conocía mucho, pero yo veía que en él había un cariño en nosotros. Y eso me gustaba, me hacía sentir bien, me traía alegría en esos momentos. Y me daba tristeza que siempre tenía que volverse a su casa. Y bueno, ahí empezó mi papá a vivir con nosotros. Se mudó para donde vivíamos nosotros, que vivíamos de la casa de mi abuelo. En el fondo teníamos una casa que nos había dado nuestro abuelo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3. Aaron, que es el más grande, y Ara, que es la más chiquitita. Entonces, a partir de ese momento, cuando él vino a vivir con ustedes, ya eran 5. Sí, ya para mí ya éramos una familia completa, para mí. Y eso de por fin tener era como que teníamos todos nuestros lugares y faltaba solo un espacio que era quien lo llenaba era mi papá. Y cuando llegó, para mí éramos la familia perfecta, para mí, para chiquita. ¿Y tenés algún recuerdo de que cuando vos eras chicas y veías a otras familias que tenían sus padres y demás, cómo te sentías vos? Yo de chiquita, yo veía cuando pasaban la gente en la calle porque íbamos a jugar a la vereda, veía que pasaban los padres con las hijas y yo miraba y yo daba yo también quería a mi papá. ¿Por qué yo no tengo papá? ¿Por qué yo no puedo tener eso? Y no le decía nada a mi mamá, yo tipo me lo guardaba sola, me lo guardaba porque ya tenía las cargas de que tenía que ir a trabajar, tenía que ir a buscar algo de comer para nosotros porque no teníamos quién más. Y yo agarré y me cayó. Pero yo veía y me sentía sentía vacío algo. Algo estaba vacío y que nadie lo podía llenar. Podía estar mi abuelo, podía estar mi tío, pero no, para mí no era suficiente eso. Yo quería a mi papá. Y cuando llegó mi papá, yo por fin me sentía una familia normal, como la de jardín, que iban con sus papás. Para mí ya era una familia. No era como que, ay no, ella vive con su mamá. Vos vivís con tu mamá, vos dependés de tu mamá. No, yo quería también quería ser una princesa que tiene a su papá que es el rey y que la consiente. Que ella me caigo y él me levanta, me pasa algo y él me ayuda. Yo quería eso y lo conseguí. Conseguí el papá que tanto... Yo no entendía qué, pero sabía que algo faltaba y era mi papá. Porque siempre era como que mi papá no tuvo la madurez de responsabilizarse de nosotros. Y por eso se fue. Nos quedamos así y no sabía nada de quién era, cómo se llamaba, dónde vivía o si quería vernos. Y cuando apareció mi papá, yo estaba en que ahí estaba lo que me faltaba. ¿Y alguna vez le preguntaste a tu mamá? No. ¿Nunca le preguntaste nada? No, es como que no era curiosidad lo que tenía, sino es que me venía como que, ¿por qué yo no tengo papá? Y ella sí. Yo le decía a mi prima, que era bebé cuando yo era chica. Yo veía y ella tenía su papá biológico. Y yo decía, ¿por qué ella tiene papá? ¿Por qué yo no puedo tener papá? Y ahí yo me sentía como que yo era el problema de que yo ¿por qué no tenía papá? ¿Vos creías que vos misma eras el problema? Sí, o era yo o era porque no quería tener hijos, pero yo decía,
me porté mal, por eso no tengo papá. Me hice algo mal. O, o qué hice para no tener papá. Y eso me hacía sentir mal. Pero después veía que mi abuelo me malcriaba a veces para que yo no me sintiera así. Y se me olvidaba eso. Era como que mi abuelo, era como que una, ¿cómo se dice? Ocupaba ese rol de padre, pero por un tiempo. Porque después ya volvíamos a dormir a mi casa y ahí empezaba. Porque yo no tengo papá. Y siempre era continuo eso. Y con la llegada de él, ¿cómo cambió su Y familia? yo de chiquita siempre, por ejemplo, nosotros, Aaron, yo y Ara, no somos de jugar desde chiquitos, no somos de jugar juntos. Éramos que cada uno jugaba a lo suyo. Y Ara le gustaba jugar a la pelota con mi hermano, Aaron salía a la calle a jugar con sus amigos y yo me encerraba en un cuartito y jugaba ahí. Y cuando él llegó, era como que éramos todos unidos. Él salía a trabajar, mi mamá se quedaba con nosotros, ya no pasamos tiempo con mi abuelo, pero no todo el tiempo, o sea, era como que llegaba papá a comer a casa y íbamos todo al fondo a comer con papá. Está completa la familia. Mi casa era un castillo, chica. Está completo el castillo. Están los príncipes, la princesa, la reina y el rey. Era mi castillo y mi lugar seguro. Contanos, ¿qué pasó en tu vida a medida que fuiste creciendo? ¿Hoy cuántos años tenés? Yo tengo 16 ahora y desde que apareció mi papá, creo que eran los 3, bueno, empezó a venir con mi papá, vivía con nosotros y empezó a trabajar con mi abuelo. Mientras que trabajaban, ellos trabajaban, nosotros íbamos de mi casa a la casa de mi tía y de la casa de mi tía a la casa de mi abuela, que íbamos todos en el mismo terreno. Y empecé a ir al colegio. Vivían bastante bien, pero había algo que no era lindo, porque mi abuelo siempre estuvo metido en la religión, estuvo metido en la Umbanda y Quimbanda. Umbanda y Quimbanda. Esa. Y mis papás participaban en esas cosas. Y a nosotros nos llevaban. O sea, ellos estaban como, era un cuarto grande, pero estaba dividido, no había una puerta, y nosotros íbamos jugando por todos lados. Mientras que ellos hacían sus cosas, nosotros jugábamos por todos lados. Y nosotros también participábamos en una que otra cosa, o nosotros íbamos jugando y íbamos donde estaban ellos trabajando. ¿Qué edad tenías cuando te comenzaron a iniciar en la religión? Y creo que a los 5. ¿Desde los 5 años? Sí. A los 5 ya estábamos, no era como que nos metían, era como que nosotros ya nos sentábamos y mirábamos lo que hacían. Y después volvíamos a jugar, y después volvíamos y mirábamos lo que hacían. Era como que estábamos ahí, estábamos presentes a lo que ellos hacían. ¿Y en tus recuerdos qué podrías hoy recordar o traer a la memoria de aquellas cosas que vos viste que se hizo en ese lugar? Hubo una vez que teníamos como un cuartito que nos ponían la tele y nos podíamos mirar dibujitos nosotros. Estábamos nosotros 3 sentados en un sillón, en una cama creo que era, y en la parte de la puerta, no había una puerta, estaba en el marco de la puerta. ¿No? Veo como una sombra se había asomado. Y yo estaba así mirando la tele, tranquila, y así de reojo veo como una sombra se asomó y quedó ahí parada. Quedó ahí parada, y miro a mis hermanos y veo si ellos también habían visto algo, si también lo habían visto. Y ellos estaban concentrados en el dibujito que nos habían puesto. Y yo miraba y yo no le sacaba la mirada a eso que estaba ahí. No sabía qué era, pero había algo ahí y nos miraba. Estaba ahí parado. Y yo, como era chiquita, no le di importancia y sigo mirando los dibujitos y después como que me quedo dormida. Y ahí yo no tengo recuerdo de qué pasó esa noche. Porque yo veía que desde ese momento yo empecé a sentir cosas. Dentro de mi casa, en la casa de mi abuelo, empecé a ver, empecé a sentir o que me agarraban. ¿Qué veías en esas experiencias? De chiquita siempre de noche veía como detrás, como era todo oscuro, todos dormíamos en un mismo cuarto, veía como algo pasaba rápido corriendo y estábamos todos en nuestras camas. Y yo cuando veía eso me tapaba con las frazadas y me dormía, porque yo no quería ver ni sentir lo que había. O... ¿Te daba miedo? Sí. ¿Llegaste a comentar a tus papás? No, porque al otro día se me olvidaba. Yo al otro día se me olvidaba, pero cuando me acordaba, yo decía, mi cabeza me hacía entender como que fue un sueño eso. No fue verdad. Pero después de un tiempo me empecé a dar cuenta que sí era verdad. Que sí lo estaba viviendo, que no era un sueño. Y así empecé a crecer y había parado eso de sentir cosas. Había parado y a mi papá no le gustaba mucho eso, de meterse en la religión esa.
Hasta que mis papás toman la decisión de meternos en una iglesia. Y era una iglesia cristiana. Vamos, y mi papá empezó a tenía sueños de cómo las cosas se movían, bichos se retorcían y pasaban por la pieza mientras todos dormíamos. Y mi papá toma también la decisión de mudarnos de esa casa, porque eso ya no estaba haciendo mal. Nos mudamos, pasamos de un alquiler por unos días hasta que encontramos una casa donde ahí nos plantamos, creo que por 5 años, más o menos. Cuando llegaron a esta casa nueva, ¿te siguieron pasando las experiencias? Sí, porque mi tía, que vivía del otro lado, o sea, era nuestra vecina, era muy fan de la Sana Muerte y el Gauchito Gil. Igual que los vecinos de la mano al frente, todas las fiestas de Halloween siempre hacían cosas ahí. Y yo fue donde más viví cosas ahí. Muy de chiquita, que nos mudamos, creo que ya ahí tenía unos 7, 6 años ya tenía, 7 años por ahí. Que yo recuerdo una noche que estábamos durmiendo, que yo veo que tenía la puerta del baño y veo la luz por abajo. Siempre dejamos la luz prendida por si queríamos ir. Y en el baño había una ventanita que daba a la calle. Y yo veía como una luz pasaba, oscura, pasaba y pasaba, así caminando. Y yo ahí empecé a decirle las cosas a mi mamá. Le dije, porque estaba la pieza dividida, le gritaba a mi mamá, mami, hay algo en el baño. Mami, hay algo que se está moviendo en el baño. ¿Hay alguien? Le decía, ¿alguien fue al baño? Mi mamá me decía, no, que es las luces de la calle. La calle de las luces de afuera entran por la ventanita del baño. Le creí y agarré y me fui a dormir. Me dormí y en la noche siento como una mano, porque como éramos chiquitos, y Aaron dormía en la cama de arriba y yo dormía con mi hermana. Y los dos no teníamos manos, los tres no teníamos manos grandes. Y siento como una mano grande me agarra el tobillo y me tiró. Cuando me tiró así, me despierto así de un salto. No, yo no soy de gritar cuando me asusto, pero pegué el salto así y yo pensando que era mi hermana haciéndome una broma, la quiero despertar. No se despertaba, miro a la del baño y la puerta estaba entreabierta. Y yo dije, algo había ahí para que... Y salió y me agarró el pie. Y ahí yo el otro día le conté a mi mamá. Y mi mamá decidió tomar la decisión de orar por lo que había pasado. Oramos y yo sentía que algo estaba atrás mío y que pasaba atrás mío. Como que pasaba y me tocaba así la espalda. Y yo, como era chiquita, me daba curiosidad, pensaba que era mi papá. Miraba para acá, no había nadie. Cerraba los ojos, seguía orando con mi mamá y volvía a sentirlo. Pero ya no me tocaba, pasaba el viento y me agarraba escalofrío ya a mí. Y eso ya no me Tus gusta. papás iban a una religión Sí, y al decidir dejar de ir a esa religión, empezaron a seguir a Dios. Fueron a una iglesia cristiana. Empezaron a ir a la iglesia cristiana y comenzaron estos espíritus a molestarte, a traerte terror, a causa de lo que te pasó. ¿Tu personalidad fue cambiando o no? un poco. Porque mi mamá, cuando íbamos a la iglesia, Aaron iba a su estudio de primogenitura y él y yo íbamos a la escuelita. Pero nos mandaban tarea para ir estudiando y ver si buscábamos a Dios. Mi mamá nos sentaba en la mesa y nos hacía estudiar, leer la Biblia, así. A causa de eso, de que nos ponían a estudiar mi papá, me aprendí un versículo, el Salmo 23. Y de ese versículo siempre me puso en fortaleza. Era como que me pasaba algo y era el Salmo 23, el Salmo 23, el Salmo 23. Pero después empezaron a atacarme tantas cosas, empecé a sentir tantas cosas, a agarrarme tanto, que yo no quería. Porque yo más me metía, más me agarraban. Porque yo buscaba, desde que me aprendí ese salmo, algo no me dejaba concentrar, no me dejaba leer. No había viento y la página se me volaba. Qué fuerte. Y yo agarraba y decía, no, yo no quiero. ¿Cuántos años tenías ahí? 8, 9 ya tenía. Y yo ya no quería. Y yo ya tomaba conciencia de que eso ya no era bueno, porque si es del Espíritu Santo, ¿por qué me cambiaría de página? ¿Por qué me agarraría del pie y me empujaría? Y yo estaba como que no. Yo busco y más me empujan. Yo busco y más me lastiman. Y me agarraba miedo y yo agarraba, apartaba la Biblia y yo no quería buscar. Yo no quería buscar. Y una vez me tocó predicar en el estudio de la escuelita y yo tenía todo preparado. Mi mamá, tuvimos semanas preparando esa palabra que teníamos para lo de la escuelita
Y cuando estoy predicando algo, me agarra hacia el cuello y me agarra como miedo, escalofríos de no poder hablar. No quería hablar y me quedé así tildada. Tenía el micrófono y la hoja. Y me quedé tan tildada que me largué a llorar con mi mamá. Y no quería. Y mi mamá decía, dale, Aileen, vos podés. No, no quiero. No quiero, le decía a mi mamá. No quiero. Después se me pasó un rato y mi mamá me empezó a ayudar para terminar la palabra. Pero me había agarrado tanto miedo, pero no porque me había agarrado algo. Tenía miedo de que a la noche me pasara algo. Porque a mí me pasaban las cosas de noche. Y yo decía, termino esta palabra y algo a la noche me va a agarrar seguro. Y no quería. Mi mamá nos dice que ya estábamos por conseguir casa propia. Y yo dije, o sea, nos mudamos de acá y yo esto yo no lo voy a sentir. Porque yo le echaba la culpa a los vecinos. Y a las casas. Ajá. O sea, recordamos que ellos se fueron de un lugar a causa de estas cosas paranormales que estaban pasando. Pensaron que eran las casas y en realidad iban de casa en casa, pero las visitaciones espirituales seguían. Las persecuciones demoníacas seguían. Sí. Llegaron a esta casa nueva y ¿qué pasó? La casa nueva es la que tenemos ahora, la actual. Y yo dije, listo, acá tenemos casa nueva, tenemos comida, tenemos todo. Acá no me va a pasar nada, acá voy a estar bien. Tengo a mi papá, lo que siempre quise. Tengo casa propia, siempre la quise, y ya nadie me va a molestar. ¿Okay? Acá ya si me molestan, ya hay algo. Si me molestan, hay algo, ya está. Y agarro, y empezamos. Yo cuando nos mudamos ya tenía 12. Ya tenía 12 que justo nos agarró en la pandemia. Nos tuvimos que mudar rápido acá, porque mi papá le había agarrado COVID. Y bueno, nos mudamos para acá. Y después cuando pasó un poco la pandemia, yo empecé a ir al colegio, que fue a la 55 de Ricardo Rojas. Fui como a mitad de año y cuando llegué al colegio nadie me hablaba. Nadie me hablaba, yo vivía bien y para mí estar sola estaba bien. Es como que si estoy sola, nadie me va a molestar. Si estoy sola, nadie me va a decir nada. Llego a mi casa, todo, voy al otro día al colegio nuevo. Al otro día una chica me dice que si quería ser la amiga. Y yo estaba tan acostumbrada que todos los años nos cambiaban de colegio. Yo le decía no, porque faltan 2 meses, vamos a ser amigas 2 meses nomás. Yo dije, no, yo no quiero ser tu amiga, yo este año me cambio de colegio. No fui la amiga el otro año, fui al mismo colegio y la veo a la chica. Veo a la chica que ella quería ser mi amiga y me pregunta de nuevo, como yo no me cambié, me dijo, ¿querés ser ahora mi amiga? Ahora le digo, bueno, al menos un año de amistad. Ahora sí hay tiempo. Ahora sí. Y acepto ser la amiga. Y después de unos meses que yo le invitaba a mi casa, porque yo no me dejaba ni a la casa de ella. Ella me dice, yo sé dónde vivís. Antes que yo la trajera me dice, yo sé dónde vivís. Yo vivo a la vuelta de tu casa. Me dice, ¿querés venir a mi casa? Y como es acá a la vuelta, le pregunté a mi mamá y mi mamá me dejó. Fui para hacer un trabajo y ese mismo día los padres me dicen que son pastores. Los padres eran pastores y me invitaron para una reunión de jóvenes y quería traer a mis papás, a mis hermanos. Pero yo tenía ese miedo porque habíamos cambiado tanto de iglesia que yo le dije, primero voy a ver yo. Si veo que la iglesia es buena, ahí traigo a mis hermanos. Y si veo que le gusta a mis hermanos, y traigo a mis papás. Fui a la reunión de jóvenes, me gustó, me pareció muy linda la iglesia. Era chiquitita, éramos 10 más o menos, pero me gustó. Empezamos a ir y empezamos con la danza. Nosotras, Yara, yo y esta chica, que era mi mejor amiga, en ese entonces ya era mi mejor amiga. Ya tenía 14, en lo que ella fue mi mejor amiga. Yo estaba tan unida a esta chica que yo dependía tanto de ella y yo sentía que ella dependía de mí. Y cuando un día apareció una familia y uno de los hijos de la familia esta le gustó a mi amiga. Empezaron a hablar, a mí no mucho, no me gustó, porque ella se empezó a distanciar de mí. Después de 3 años de que estuvimos juntas siempre, se empezó a distanciar y a mí yo no me gustaba. Era como que yo me metía en el medio, si lo veía juntos lo separaba aplicados para que ella sea mía nomás. Yo estaba no tenía amigos que yo quería que ella sea mi amiga nomás. Ya había una distancia entre el nuevo novio de mi amiga y yo, pero cuando nos cambiamos de colegio, ella ya no venía para mi casa, ella no me hablaba. No hacíamos pijamadas, no, nada. Nos veíamos 2 días en la iglesia y listo, ya está. Empezó a estar con el chico este, a mí me empezó a dejar de lado
porque estaba con el novio, estaba con el novio, estaba con el novio. Y los padres notaban que yo estaba celosa de que ella ya no me daba, no me daba atención. Y me agarran y me hablan y me dicen que yo no tengo que depender de una persona, que no tengo que depender de ella. Porque ella va a tener su vida, va a tener su esposo, va a tener su familia y yo no puedo estar atrás. Me molestó porque yo quería estar con ella. Yo todavía seguíamos siendo líderes de danza. Ella, como empezó a estar con el novio, empezó a dejar un poco de lado también la danza. Y yo estaba súper metida en Dios, estaba buscando de mil maneras nuevos pasos, qué significaba, por qué se hacía, para qué se hacía cada cosa. Que yo veía que ella me dejaba todo el peso a mí. Y a mí ella empezó a dejar todo de lado, me empecé a encargar sola. No le decía nada, porque yo si le decía algo, ella se enojaba conmigo. Y no me hablaba por un tiempo. Y yo para que me siga hablando, me callaba. Me dejaba todo, pero aún a mí me dolía. Me dolía que ella me dejara sola. Hasta que me empecé a echar yo la culpa. Por callarme, me empecé a echar la culpa yo. Yo decía, culpa mía, las chicas no aprenden los pasos. Culpa mía, no pueden estar en la danza. Culpa mía, se apartaron. Culpa mía, una de ellas quedó internada. Y yo decía, esto porque yo dejé. Porque yo no le fui y no dije nada. Porque yo me dejé y me aparté de Dios y ya no era danza, ya era coreos, ya eran pasos. Y me había dolido tanto que ya no estuviese, que me lo guardaba yo y me echaba la culpa yo. Ahí yo me echaba yo la culpa y le pedía perdón a Dios por haberme apartado. Pasaron así 2 años de que yo me eché la culpa. Cumplí los 15 y apareció una nueva chica en la iglesia. Que después de 2 días había descubierto que era su nueva mejor amiga. Y ahí cuando la chica empezó adelante mío a decir, yo soy tu única mejor amiga, ya nadie va a estar con vos, yo soy una. Y yo la miraba a mi amiga diciendo, decirle que yo también estoy para vos, que yo también estoy. Ella agarraba, se callaba, la miraba a su nueva mejor amiga y le decía, sí, nadie estuvo conmigo. Nadie estuvo para mí, solo vos. Le decía a la nueva amiga. ¿Y cómo te sentías vos? Bueno, ella lo dijo al frente mío y yo sentía una ira, un dolor que dije, no puede ser. Me callé con tu novio, porque estaba con el novio a escondidas. Me callé con la danza, me callé que me dejaras de lado. Y me venís con que ya no estuve con vos. Me dolió tanto que yo agarré y le dije, me tengo que ir, ya me tengo que ir a mi casa. No, ella no me saludó ese día, me fui, llegué a mi casa, mi mamá me había preguntado cómo me fue, todo. Fingí la cara y le decía, sí, todo bien, ma, todo bien. Yo le mentí a mi mamá. Y ahí empezaron las mentiras con mi papá, empezaron las mentiras con mi mamá. Yo de noche lloraba porque decía, ¿por qué ahora estoy sola? Porque los pastores ya no me hablaban a mí como antes. Los jóvenes no me sentía bienvenida ya, yo no se sentía aparte. Empecé a tener tanta carga en la danza que ya ella me había dejado el 100% a mí. Ella no era líder, ya era parte del grupo de danza, pero yo era la única líder ya. Me sentía tan así que yo agarré con mi mamá y le dije, yo no quiero estar en esa danza. Para que me echen la culpa de cada error que haya en la danza. ¿Qué te dijeron tus papás? Mis papás dijeron que me lo aceptaron, porque vieron que yo ya no buscaba, no estudiaba nada. Me aceptaron y hicieron una charla con los pastores y yo les dije, yo no quiero estar más en la danza, porque yo le decía, tu hija no me está ayudando, tu hija no está conmigo ya. Y no lo digo porque ya me dejó de lado a mí, lo digo porque ya no me ayuda en la danza. Ya el grupo de danza es una escuela de baile para mí. Y ahí ya era, algunos decían que era doble vida, lo que yo ya. Pero yo ya vivía, para mí era vivir una vida, pero no en Cristo. Yo lo que era en el colegio era en la iglesia. Y se lo daba a entender a todos porque yo veía que ya a nadie le importaba. Y se lo daba a entender porque yo decía, ya dejé de echarme la culpa a mí, de echar la culpa a los demás. Decía, yo estoy así, culpa tuya, porque no me ayudaste. Porque cuando estaba llorando en las noches, y te los daba a entender, porque yo tampoco que me callaba y al otro día estaba sonriendo. ¿A quién se lo decía? Se lo decía a mi mejor amigo. Se lo decía a los padres. Creo que se lo llegué a decir a todos los jóvenes, pero nomás para ver si había algún interés y cariño hacia mí. Y nadie me ayudaba. Nadie. Era como que, sí, pero está pasando un proceso. Sí, pero es porque estás celosa de la chica esta. Estás celosa de tu amiga. ¿Y en tu casa se daban cuenta de tu tristeza? Se dieron cuenta, pero porque mi actitud ya había cambiado mucho. Yo acá me peleaba con mis hermanos. A Yara y a Aaron los insultaba. Yo le decía, a vos nadie te quiere, así que no me molestes. Yo le diría tanto a mis hermanos
pero porque estaba lastimada. Llegué hasta decirle a mi propio padre, que me crió, que estuvo siempre en las mías, en las buenas y en las malas, vos no sos mi papá. Vos no me podés decir qué hacer o qué no hacer. Vos sos mi papá. Llegué a decirle a mi mamá, nunca le falté hacer el respeto diciendo, bueno, soy mi mamá, cosas así. Pero sí le decía, ay, cállate. Cállate, le decía. Ay, bueno, no molestes, le decía. Y como me enojaba con mi papá, venían Aaron y Yara queriendo calmarme, y me decían, no le digas eso, mami. Vos no cállate, vos cállate, porque yo te cubrí en varias, y vos no me cubriste ninguna. Yo estuve en todas con vos y vos no estuviste con ninguna. La verdad como que mi cabeza ya decía, todos están en mi contra. Nadie me entiende. Y habían venido una vez los pastores con la hija, y yo dije, bueno, por fin la voy a tener sola para mí. Llegó con el novio. Me había sentido tan enojada que me encerré en la pieza a llorar. Pero lloraba y era como que hacía un sonido de que estaban llorando, porque estaban al lado de la cocina ellos, y decía, bueno, me escucharon y van a venir a consolarme. Van a ver fijarse qué me pasaba. Nadie venía. O sea, tus reacciones eran ese llamado de atención, que no podías decirlo con palabras, pero sí lo decías con actitudes. Tanto que yo empecé a echarle la culpa, no echarle la culpa, reclamarle a Dios de que yo ya no me quería. Le decía, ¿por qué me dejas acá sola? ¿Por qué me dejas llorar si supuestamente soy tu hija? Si supuestamente soy tu princesa. Si soy tu princesa, ¿por qué me dejas acá llorando? ¿Por qué no mandas a alguien de parte tuya a decirme algo? Yo quería buscar una palabra, algo que venga tuyo, le decía. ¿Y nada? ¿No vas a venir? Qué caballeroso que sos, le decía. Así la hablaba. Tanto que me enojaba que de mi propia ira que tenía hacia Dios y hacia todo el mundo, que mis papás me retaban por mis malas conductas, que yo cuando ellos veían que se iban, yo agarraba, me encerraba en el baño y empezaba a lastimar. Nunca tuve ese empujón de querer cortarme, no. Siempre era o me rajuñaba o me pegaba piñas, pero como ya no sentí tanta ira que tenía, ya no sentía ese dolor. Una vez me había enojado tanto que me encerré en la pieza, se habían ido todos, creo que a comprar, y me puse de rodillas. Pero no de rodillas ahora, de humillación. Me he puesto de rodillas, puse la cabeza con la frente contra el piso y le dije, si vos en serio estás para mí, no dejarías que me pase esto. Si vos en serio estarías para mí, mandarías al frente como hiciste conmigo a todos los que están haciendo mal. No te callarías. Y estuve así, me agarró tan llorando todo, me levanté y rápido di la cabeza contra el piso. Y ahí sentí como algo me agarraba de los pies, como algo me agarraba de las manos y me levantaba la cabeza y me quería golpear. Pero yo de miedo de lastimarme y que llegaran mis papás y vieran que tenía un chichón en la cabeza, no lo hacía. Pero algo me empujaba que yo quería lastimarme. Al principio era tu decisión propia de Sí. querer hacerlo y después te diste cuenta que había otra presencia o que había alguien más que te impulsaba. Como que decía, si no, de noche siempre era... Yo decía que era mi propia cabeza. Pero después decía, no, ¿por qué pienso yo? Si yo era tan orgullosa de mí que yo decía que yo soy perfecta y todos tienen errores. Pero en esas voces decía como que yo no soy perfecta. Y todos odian lo que soy. Entonces decían, en mi cabeza era, ¿por qué seguís? ¿Por qué seguís en la danza? ¿Por qué seguís danzando en tu casa? Al rato el objetivo que tenés romperlo. Si total nadie te valora. Total Dios no está para vos. ¿Dónde está tu Dios? Le decía. ¿Dónde está? Y así todo el tiempo. Así todo el tiempo. Y una vez en un festejo de fin de año para los jóvenes que habían hecho los pastores, tuve una discusión con la pastora. Y ahí sí me había enojado porque decía que yo le faltaba el respeto a la casa de ella. No a la iglesia, a la casa. Me había enojado y le dije, la miré enojada, estaba tan cegada en lo que pensaba, que yo veía como la hija estaba al lado de todos los chicos. De todos los chicos. Ella estaba rodeada. Pero yo me había sentado un segundo al lado de uno. Y ella pensó que, ella decía, vos le estás faltando el respeto a mi casa. Agarré, me enojé y le dije, tu hija le falta el respeto a todo el mundo. Le falta el respeto a toda la casa. Hasta a la suya. ¿Y vos pensás que yo te falta el respeto a tu casa? ¿Con qué te estoy faltando el respeto? Le gritaba yo. ¿Con qué? Y ella empezó a llorar.
La pastora empezó a llorar. Yo nunca la había visto llorar por algo que era, o sea, que no sea de parte de Dios. Y la había visto tanto llorar que ella ya había llamado a mis papás de que yo estaba haciendo algo. Y llamó a mi papá. Cuando llamó a mi papá, yo estaba saliendo de la casa. Y yo quedé como, ¿qué hacen acá? Me había balizado porque yo dije, bueno, nadie se va a enterar de que yo le grité a la pastora. Me había agarrado tanto miedo y dije, no, acá me van a retar. Acá me van a hacer peor. Dice, cuando lo vi dije, nah, ya está, ya no me importa, porque a Dios yo no le importo. Yo decía, si vos dejas que lo que yo hago salga a la luz y lo de los demás no, es porque yo ya no te importo. Me empezaba a vestir como yo quería, me empezaba a vestir provocativa hacia todos. Y yo decía, esta es mi manera de vestir porque me siento cómoda, no porque yo quiera hacer mal. Pero no me he dado cuenta que estaba haciendo mal. Y ese día que yo le grité a la pastora, mi mamá me habían empezado a hablar seco, a hablar serios. Jugaban con mis hermanos y yo aparecía y se ponían entonces. Pero es porque yo estaba haciendo las cosas mal y mi cabeza decía, me odian. Después de que mi papá empezaron a ver que había dificultades en esta iglesia, le tomamos la decisión de apartarnos. Nos apartamos y yo ya había cambiado las conductas. Ya era otra persona, en vez de ser la chica tierna que todos decían que era buena, educada, era súper buenas notas en el colegio, era escolta, era bandera. Yo no tenía nada de eso. Había bajado las notas. Dejamos esta iglesia y yo había empezado a llevar mis materias. Empezaba a pegarle a mis hermanos. O pasaba una situación y yo ya le gritaba a todo el mundo. Yo ya no tenía la paciencia que tenía antes. No tenía, pero acá ya no tenía nada, paciencia. Y empecé a sentir como que ya no había nada para mí. Y estuvimos así creo que 2 meses sin ir a la iglesia. Y yo sentí un alivio. Porque ya nos dijeron que no íbamos a apartar de la iglesia, que íbamos a dejar de ir. Íbamos a buscar otra. Yo decía, no busquemos otra. Si estamos bien si no vamos. Si vamos a una iglesia nos cambiamos, tenemos problemas, nos juzgan, nos critican. Nos mandan a hacer cosas y no oré hace 4 años y te mandan a dirigir. Te mandan a ministrar. Yo decía... No, gracias, hace 4 años. Yo decía, no queríamos ir a una iglesia que ya conocíamos. Y ahora dice, bueno, vamos a la de la Mansilla. Vamos a la que está al frente del jardín. ¿Fuimos? ¿Cómo se llama esa iglesia? Luz y Vida. La mejor iglesia. Era temprano, nos sentaron adelante. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo es. Yo miraba cada rato para atrás a ver quién entraba, cómo entraban, cómo venían vestidos. Yo decía, si vienen todos con topsitos ya no es iglesia. Porque en la iglesia que íbamos antes, echaban todos con sus remeritas cortitas, shortcitos cortitos. Y dije, vamos a ver. Y yo veía cómo entraban, venían todos bien vestidos, formal. Capaz no era con traje, pero con sus zapatitos, bien lindos. Y yo decía, bueno, un punto. Así iba sumando puntos yo. Y empezaron a llegar la de la danza. Y yo cuando vi lo de la danza dije, danza. Y miraba, y cuando miro para atrás estaban todos arrodillados. Cada uno en su asiento orando. Cosa que en la danza que yo hacía, no se hacía eso. Y cuando lo vimos, yo dije, o lo hacen porque los pastores los miran, pero yo como no sabía quién eran los pastores, yo no podía decir eso. Yo decía, ¿quién será el pastor? Empezó la reunión, empezaron a danzar, todos bien, eran bien coordinados, la danza era linda. Pero lo que más me gustaba es porque te impactaba la danza esa. La danza de esta iglesia te impactaba. A mí me impactaba menos. Pero cuando golpeaban los panderos, yo cuando golpeaba el pandero en mi antigua iglesia, era como que yo no sentía nada. Pero yo escuchaba los golpes de los panderos de esta iglesia y sentía como... Yo iba así re enojada y a poco me iba poniendo mejor. Me iba librando. Era como que un suspiro salía de mí. Y me agarraba escalofrío, pero era porque dije, ¡qué fuerte! En un rato me vino en la cabeza, es danza nomás, cualquiera hace eso. Y ahí me volvió de nuevo a lo nuevo. Decía, bueno, yo no me voy a dejar convencer tan rápido, dije. Acá no me van a convencer. Y yo veía como el apóstol miraba para donde estábamos. Capaz mi cabeza decía, está mirando para donde estábamos nosotros. Porque Yara y yo estábamos enfocadas en la danza. No mirábamos quién venía, no mirábamos quién cantaba, nada. Era la danza. Y yo veía así de reojo que el apóstol miraba, y yo la miraba, y le cambiaba la mirada al rato, porque yo no quería que venga y me orara. Porque me decía, si me mira mucho, me va a venir a orar. Y yo dije, no, le saco la mirada. Y así a todo el mundo, que me miraba le sacaba porque no quería que viniera y me orara.
Porque decía, si lloro, porque de tanto de que dejé de llorar, de que me empecé a apartar de acá, dije, si lloro soy débil. Si lloro, le demuestro que soy fácil de convencer. Y yo no quería eso. Tanto que evitaba que venían a hablar, que venían que me hablaran. En mi cabeza decía, ya me armó la película, ¿querés que te ore? No. Mi cabeza era como que, no. Si alguien me viene a hablar, Digo, no. el que ya me practicaba, que venía, no. Venía, no. Yo lo miraba y miraba por otro lado. O lo miraba mal para que no se me acercara. O hacía algo para que no se sintiera como que yo no lo quería sacar. Y así mirando cómo todos estaban adelante, orándolos. Yo no me acuerdo nada de la palabra de ese día. Creo que no me había impactado eso, pero yo veía vos y veo como vos viniste y me dijiste, ¿querés que te ore? ¿Puedo orarte? Me dijiste, ¿puedo orar por tu vida? Mi cabeza decía, no. Y algo en mí dijo, bueno. Y yo dije, nada, acá me va a reprender, me va a decir endemoniada, me va a decir por qué me aparté, que no sé qué. Pero no, me hablaste tan suave. Ese día Dios me habló de parte tuya, tan suave. Las veces que lloré en mi cama sola, de noche. Y yo, cuando Dios me dijo eso de parte tuya, yo dije, ay no. Me largué a llorar, me sentí tan libre, tenía una estructura, no sé cómo se dice. Estaba tan tensa yo, que de lo tensa que estaba, apenas me dijiste, Dios me dijo de parte tuya, a través de vos, yo te estuve, cuando vos estabas llorando no estuviste sola. Todo eso se calmó. Y ahí yo, mi cabeza decía no te caigas. Mi cabeza decía no te caigas. Pero sí lloré, me hizo entender. Esa misma noche, que yo siempre lloraba, porque no importaba si, capaz tuve el mejor cumpleaños del mundo, llegaba la noche y lloraba. Lloraba porque decía, ay no, pero yo invité a este, yo hablé con este, yo hice esto. No, algo, no sé por qué, pero lloraba. Y mi cabeza decía, no servís. No vas a volver a la danza, no vas a volver a sentir nada, solo vas a escuchar mi voz. Decía. Y cuando llegué, miré hacia el techo y le decía, si estuviste, ¿por qué me dejaste? Si estuviste, ¿por qué me abandonaste? Y ahí me vino el recuerdo de la oración, que decía, no, me había venido que me había dicho Dios, yo sí estuve, o sea, no te abandoné. Y de paso por atrás venía el Salmo 22. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. En lugares, en lugares delicados, pasto me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo dije, sí estuviste. Y yo era la que estaba haciendo mal. Ese día no lloré. Fue cuando rompí eso de llorar todas las noches. Y empecé a liberarme. Ya no iba enojada a la iglesia, ya dejaba que me vinieran a orar, pero me mandaban al frente y ya decía no. Y una vez en la administración me había agarrado el maestro Nicolás y me dijo, todo orgullo y toda cosa, era como que me dijo, todo orgullo y todo quererme parecer a los demás se va. Y ahí yo había pasado, ese día había pasado por mi cuenta, pero ese día el maestro Nicolás me había librado también. Porque yo era muy orgullosa, era como que no, yo estoy bien, todo está mal. Y ahí yo empecé a admitir. Ahí Dios empezó a trabajar conmigo, a aprender a perdonar, a aprender a escuchar cuando me corrigen, a no enojarme por cada palabra chiquita que me digan, a poder decir, no, yo estoy haciendo mal y ellos tendrían la razón. Cuando yo a veces decía tengo la razón, pero Dios empezó a tratar con tu corazón. Y más con mi carácter. Porque yo era un carácter muy fuerte, hasta con mis hermanos. Hay días que con mis hermanos se me dicen un montón de cosas porque se pelean por una que otra cosa. Y yo ya no era meterme y pegarle un palazo a cada uno. Yo me metía, le sacaba por lo que se peleaban y le decía, dejen de pelear, ¿qué solución tiene pelear? ¿Volviste a sentir aquellas presencias o a ver aquellas presencias que te seguían, que te perseguían o que te asustaban y te generaban temor? No, hasta ahora no me tocó desde el día que me agarró así el tobillo varias veces. Ahora sí, cada tanto es como que paso por un lugar y sé que hay trabajos ahí o hay algo, veo de reojo una figura. Digo, si yo soy hija de Dios, a mí no me agarra. Y sigo de largo. Y así nunca me agarraba, nunca me tocaba, nunca se me acercaba a nada. Y hasta el día de hoy
solo llego a eso. De que sé que si siento algo o veo así de rojo algo, o tengo que orar o tengo que alabar. O le digo, vos no me tocás porque yo soy hija de Dios. Vos me tocás y te la fijas con él, tío. Te fijas con Desde él. que Dios empezó a tratar con tu corazón, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo te sentís? Tranquila. Yo vivía enojada, vivía frustrada, era como que era tan perfeccionista con todo que me salía algo mal y ya me rendía. Ahora dejé un poco eso de ser perfeccionista en todo y empecé, si me sale mal, bueno, intentamos otra vez. Cambié muchas cosas, empecé a ser más cariñosa con las personas. A veces se me sale una que otra palabra o gesto, pero empecé a controlar más. Empecé a no estar tan pendiente de mí, empecé a mostrar más cariño hacia lo demás. Yo empecé a danzar. Ya predico en las reuniones de jóvenes, ya doy devocionales en uno que otro grupo y ya estoy danzando por fin. Danzando lo que tanto que... ¿Qué consejo le darías a aquellas personas o a aquellos jóvenes que hoy te están mirando? Deja entrar a Dios. Porque por no dejar entrar a Dios pasan cosas. Y entregarle todo. Y si te hace falta algo o sentís tristeza porque te dejan de lado, primeramente, fíjate, estar bien con Dios. Porque no le vas a... No busques agradarle a la humanidad si no le agradas a Dios. Te voy a compartir un versículo que está en el Salmo 23, es conocido, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Damos por finalizado otro episodio más y esperamos que este testimonio te sea de bendición. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.